Estamos esta noche, hermanos, en la carta o la epístola a los Romanos en el capítulo 12. Hemos ido avanzando por cada uno de esos versículos y habíamos dicho y hemos estado diciendo que ese capítulo 12 es tan importante porque Pablo, después de dar toda una reflexión de la doctrina del evangelio, porque nuestra fe no está fundamentada simplemente en una fe ciega, nuestra fe está fundamentada en recursos que Dios ha mostrado de por qué tenemos que tener la fe. La fe tiene argumentos de Dios, la fe tiene sustancia de Dios, la fe no es una fe ciega. Y Pablo ahora en el capítulo 12, después de llevarnos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, como lo estuvimos viendo, capítulos que usted puede ver en nuestra página web, si usted no los ha visto, en www.estiempodecosecha.com, ahí usted puede ver todos estos capítulos que hemos estado estudiando. Y sabemos, hermanos, que si usted está teniendo ese depósito, pues usted está teniendo más la palabra viva dentro de su ser. Ahora, hemos llegado hasta el capítulo 12 y después de Pablo estar haciendo esas disertaciones doctrinales, nos está mostrando la vida práctica. ¿Cómo es la vida práctica? La vida práctica espiritualmente hablando, una vida naturalmente espiritual. ¿Cómo se muestra esa vida? La vida cristiana es una vida práctica que tiene que ser mostrada y que tiene que ser evidenciada, ¿no? No es que yo digo yo soy cristiano solamente como nominalmente, pero mi vida no puede mostrar otra cosa. Si la vida de Cristo está en mí, tiene que verse con algo que es verdaderamente contundente. Si Cristo está en mí, eso tiene que ser visto, porque Cristo es una realidad, Cristo es nuestra vida ahora. Entonces, el capítulo 12 de Romanos nos habla efectivamente de cómo serían las cosas que deberían de verse. ¿Qué es lo que debería de verse? Eso Pablo nos comienza a hablarlo ahí en el capítulo 12 de Romanos, y él va a decir que si una persona está en Cristo, ha recibido la vida de arriba, Dios le ha capacitado y le ha dado unos dones espirituales, y esos dones espirituales son usados por cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un don o tiene varios dones, y que esos dones son utilizados para el servicio, para servir. Y Pablo va a decir de que eso es lo natural en una vida espiritual. Es lo espiritualmente natural de una persona que tiene al Señor. Y Pablo va a decir en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Eso se tiene que ver, ¿no? No es el amor fingido, no es el amor de darme un besito con un hijo de Dios cada 8 días en una reunión y decirte cuánto te amo y un besito en el cachete y nos vemos dentro de 8 días y se acabó. Esa no es el amor sea sin fingimiento. Pablo dice también, amaos los unos a los otros con amor fraternal, prefiriéndoos. Usted verdaderamente se está viendo esa vida. Usted anhela tener esa comunión con los hermanos, usted anhela participar con los hermanos, usted anhela estar con los hermanos, pasar tiempo con los hermanos, o usted de los que solamente piensa de que no, yo disfruto más es con mis amigos del mundo, ¿no? Yo tengo mis parches del mundo, allá con eso me disfruto. Y con los cristianos sí, de cuando en cuando tengo una reunión o voy a escuchar una enseñanza, pero yo los parches chéveres los tengo con los del mundo. Así he visto eso, hermanos, he visto eso. ¿Será que eso es lo lógico de una vida que tiene al Señor? Cuando el apóstol Pablo está diciendo, prefiriendo los unos a los otros. O sea, hermanos, esto es una vida práctica. Pablo nos está diciendo, si usted tiene al Señor, el Señor que está en ti llama al Señor que está en el otro hermano. Hay una correspondencia, hay una unicidad, hay algo que te llama, hay algo que te atrae. Entonces no puede ser que tus parches estén, perdóneme la expresión parches para los que no lo entienden, pues son esos grupos de amigos o de amistades que se forjan, donde usted dice, no, yo estoy con estos porque es que allá sí la paso bueno en estos ambientes. Hermanos, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Le está diciendo, nosotros ya tenemos que estar con los que están experimentando esa nueva vida. Tenemos que disfrutar nuestra vida. Ahora,
Ojo, no te estoy diciendo que te alejes de los demás, ¿no? Que votes a los demás. No, sino en cuanto a la preferencia por permanecer con los santos, eso debe ser algo que te llame en el corazón, porque eso es lo naturalmente espiritual o lo espiritualmente natural. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Hágamelo saber ahí con el dedito arriba para que yo pueda darme cuenta. Entonces sabemos, hermanos, que Pablo está hablando de esa vida que es naturalmente espiritual y en lo que requiere diligencia, dice Pablo ahí en el versículo 11 del capítulo 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Un espíritu fervoroso es un espíritu que está activamente comprometido. ¿Comprometido con quién? ¿Con el hermano? ¿Con un hermano? ¿Con un solo hermano? No, está comprometido es con el Señor. Y ese espíritu ferviente hace que esa persona anhele estar en las cosas del Señor, quiera participar de las cosas del Señor, quiera estar metido, introducido en todas aquellas cosas, aquellas actividades que el cuerpo de Cristo está promoviendo. Entonces, eso también es espiritual. Nosotros habíamos pensado que lo espiritual era solamente las manifestaciones de los dones. No, fíjate que Pablo sí menciona los dones, pero no solamente es eso. Estamos hablando de una vida normalmente espiritual que se manifiesta y se comienza a mostrar con cosas que son evidentes. Comienza a decir Pablo en el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea, que una persona que está en el Señor no anhele la oración, no quiera la oración, hay algo raro allí. Algo está pasando allí. Si esa persona dice, no, a mí de todas las cosas lo que menos me gusta es la oración, no me gusta eso de estar participando en la oración. Hermano, la oración es el termómetro que mide la temperatura del espíritu, de su vida y su actividad espiritual. Si usted tiene una vida de oración totalmente baja, quiere decir de que usted está en una hipotermia espiritual. Y esa hipotermia espiritual lo está acercando a estar frío. ¿Qué es lo contrario a estar frío? Pues ser fervoroso, ferviente, ardiente. Y la oración es un termómetro. O sea que si usted es un hermano que dice, a mí no de todo me gusta menos la oración, es tiempo de que se revise, hermano, y decir cómo estoy yo en mi relación y en mi intimidad con el Señor. Dice el apóstol Pablo también, está mostrando cosas espiritualmente, es cosas espirituales que se comienzan a manifestar. En el versículo dice, el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Cómo es así que si usted ve a su hermano en necesidad, usted va a ser frío, indolente, una persona que no le importa la necesidad del otro? No puede ser. Si usted tiene el espíritu del Señor en usted, pues una manera de ver que ese espíritu usted está en el espíritu. Si usted es una persona espiritual, pues es una persona que está atenta para compartir por las necesidades. Y estamos hablando que en el cuerpo del Señor hay necesidades de varios tipos, no solamente lo económico. Hay muchas necesidades. Entonces, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, tener un corazón hospitalario, es un corazón como lo que está diciendo la hermana Luz, ahora nos está diciendo, vea, este viernes me voy para la casa del hermano Adelmo y el hermano nos va a recibir. Tener una hospitalidad es tener un corazón abierto para estar atento a los hermanos cuando te vienen a visitar. Es tener un corazón abierto para decirles, sí, eres bienvenido porque tú eres uno como yo y yo soy uno contigo y quiero pasar un tiempo contigo. Eso es tener un corazón hospitalario, ¿no? Ese corazón individualista, ese corazón de que, no, a mí todo me gusta menos que se me vengan a meter a mi casa. Eso sí no me gusta. Oiga, hermano, si usted le está pasando eso, revísese en el corazón, porque eso no es lo espiritualmente sano que Pablo está mostrando. La Biblia es como un espejo y la Biblia nos comienza a mostrar dónde está nuestra enfermedad, porque cuando la Biblia te muestra algo y te dice, mira, así debería, si tú tienes a Cristo, esto es lo que debería manifestarse en ti, pues si tú eso y tú no tienes eso, tú dices, hay algo que está grave, hay algo que tengo que atender, hay algo que está pasando con mi vida. Y dice,
Versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dígame si eso no es una vida espiritual. A mí me están persiguiendo, a usted le quieren hacer la vida imposible en la unidad, los vecinos le tuercen la cara porque usted es cristiano. Comenzó todo con su propia familia, que cuando usted se hizo cristiano lo querían sacar de la casa. Eso es lo naturalmente espiritual que debe pasar en un hijo de Dios. No crea que cuando usted venga al Señor todo el mundo va a aplaudir y va a decir, oiga, qué bueno que se convirtió al Señor. Y no crea que la familia le va a aplaudir y le va a decir, oiga, mi hijo se convirtió al Señor, o mi esposa se convirtió al Señor, o mi esposo se convirtió. Qué bueno. Lo que va a pasar generalmente es que los mismos de su casa comienzan a ser sus propios perseguidores. ¿Cómo le parece? ¿Ah? Y eso lo hemos experimentado todos, ¿no? Lo hemos experimentado todos en nuestro caminar del Señor. Y es que el Señor dijo que eso iba a ser así. Él no nos está mintiendo. Él nos dijo que los principales que vamos a encontrar guerra es con los de la casa, ¿no? Con los de la casa. Versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. A ver, ¿cómo usted se va a gozar con el hermano si usted solamente lo ve cada 2 meses? ¿Cómo usted va a llorar con el hermano si usted lo ve cada 6 meses? ¿Cómo va a gozarse con ese hermano si usted no tiene comunión con ese hermano? ¿Cómo usted va a gozarse con los que se gozan si usted no se da, lo llama al hermano y ¿sabías hermano, lo estoy llamando, no sé, hace como 5 meses no lo llamo? No, hermano, estoy en el hospital, he estado enfermo. Usted ni se daba cuenta. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Llegó la hora de que salgamos de todo ese impedimento que hay en nuestra carne, porque la que realmente se opone a lo de Dios en nuestra vida es nuestra propia carnalidad. Perdónenme que le diga, hermano, pero nuestra propia carnalidad es la que se opone a la vida espiritual que el Espíritu sí quiere desarrollar en nosotros. Entonces Pablo nos está mostrando un cuadro de que es una vida sanamente espiritual. Una vida naturalmente espiritual, ¿cómo se comienza a manifestar? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí está el apóstol Pablo diciendo, unánimes, perseverando. ¿Cómo podemos ser unánimes cuando nuestra mente está puesta en Cristo? La unanimidad parte de nuestro mismo propósito, estando y teniendo nuestra mente puesta en el Señor, que es el que toma el gobierno de nuestra vida. El Señor vino a gobernar, Él es el Señor, yo no soy el Señor, Él es el Señor. Y Él vino a generar gobierno, y gobierno es estar sometido. Y eso Pablo va a hablar ahora, ¿no? Estar sometido bajo el Señor nos permite a nosotros que tengamos comunión con otros hermanos. Si yo me encuentro con un hermano que está sometido al Señor, ¿qué cree usted que va a pasar? Si yo estoy sometido y él está sometido, podremos andar juntos. ¿Por qué podremos andar juntos? Porque ambos estamos bajo el mismo gobierno. El problema es cuando a mí me encuentran en el gobierno de mi carne y el otro hermano también está en el gobierno de su carne. ¿Sabe qué pasa cuando se encuentra gobierno de la carne contra el gobierno de la carne? ¿Qué cree usted que pasa cuando se encuentran esos dos gobiernos? ¿Qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Guerra. ¿Sabe qué pasa? Conflicto. ¿Sabe qué pasa? Contienda. ¿Sabe qué pasa? División. ¿Estamos, hermanos? Yo no sé si lo estamos entendiendo esta noche. Unánimes entre vosotros, no altivos, asociándote con los humildes. Claro que el que está sometido al Señor, el principio de la humildad lo gobierna. El que está sometido al Señor, el principio de la humildad lo gobierna. Porque para yo poder estar sometido al Señor, tengo que ser humilde. Tengo que dejar mi orgullo, tengo que dejar mi soberbia, tengo que dejar mi altivez. Entonces, cuando usted encuentra un hermano que no se somete al Señor, sí va a tener problemas para caminar con ese hermano. Va a tener problemas, porque si no es un hermano que se somete al Señor, es muy difícil caminar con ese hermano y tendrá que usted decirle un día, hermano, no podemos caminar así. Por eso dice, asociándoos con los humildes. Y esto me ha pasado a mí en mi vida y en mi caminar con el Señor. En mi caminar con el Señor me he encontrado con hermanos que dicen que se someten al Señor, pero no se someten a más nadie. Y no son humildes, son altivos. ¿Cómo te puedes asociar con un altivo si tú estás queriendo entrar en una comunión con un hermano que también está igualmente sometido al señorío de Cristo? Entonces yo creo que esta noche lo estamos entendiendo, ¿no?
No paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Mire, el Señor aquí nos está diciendo a través de Pablo, oiga, si usted es un hijo que está caminando en el Espíritu, pues usted simplemente tiene que dejarse guiar por el Espíritu y no dejar que la carne tome dominio de usted, porque usted sabe que nuestra carne es pendenciera. Nuestra carne es pendenciera. ¿Qué quiere decir que nuestra carne es pendenciera? Nuestra carne es, al que me la hace, me la paga. Al que me la hace, me la paga. ¿Usted era de esos? Yo no sé si usted era de esos, pero yo sí era de esos. Y espero haber cambiado cada día en eso. Ese es el trabajo del Espíritu en mi vida, ¿no? ¿Cuántos a nosotros en el día nos la hacen? A nosotros nos la hacen los de nuestra propia casa. Nuestros hijos nos la hacen. Los que tenemos cerca nos la hacen. ¿Y cuál era nuestra respuesta? Pues me paga lo que me debe. En ese sentido. Y dice el apóstol Pablo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahí me está diciendo, esto solamente con los cristianos, esto no solamente con los que usted conoce, con los que se reúnen con usted, habla de todos los hombres. Ahí, ¿cuáles son todos los hombres? Todos los hombres son todos los hombres. Ahí están también los que no son hijos de Dios. O sea que a esos tampoco les debemos procurar lo malo, sino que debemos de estar procurándoles a eso también lo bueno. ¿Ah? Eso nos hace vivir en una vida espiritual sobrenatural, ¿no? Eso es una vida sobrenaturalmente espiritual. No pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible. Fíjese que Pablo dice, si es posible. ¿Por qué está diciendo ¿por qué está diciendo Pablo, si es posible? En cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. ¿Sabe por qué él dice si es posible? Porque Pablo sabía que no siempre se puede complacer a todo el mundo. Siempre vamos a tener problemas con el vecino, con un vecino, vamos a tener problemas con una persona allá afuera, vamos a tener problemas con un hermano en la fe, vamos a tener problemas con un familiar, ¿por qué? Porque en cuanto dependa de nosotros, tratemos de estar en paz con todos. Pero hay personas que tienen problemas con usted y usted ni siquiera se da cuenta. Porque allá en el mundo la gente se mueve por su carne y a veces en la casa de Dios también. Mire, a veces usted llega a un lugar y usted no, si usted es de los que usa gafas, por ejemplo, imagínese usted usa gafas y es miope y ese día no llevó las gafas. Y por allá una persona lo vio y le levantó la mano y usted no se la levantó porque usted no lo vio, estaba borroso. Esa persona ya con usted le cae. Después le coge tirria. ¿Por qué? Porque cuando la vea va a estar pensando, ve, a este yo lo saludé y no me saludó, ¿qué es que se cree? Es inevitable que nos van a pasar cosas como esas, ¿no? Me pasaba a veces eso. Yo tenía que usar gafas y a veces no las llevaba y alguien me decía por allá, tal día te saludé y ni siquiera me saludaste. Y yo, pero ni siquiera te vi. No, yo sí te vi. Pues claro, porque tú ves bien, pero yo no veo bien. Pero ¿qué tal si yo no le explico a esa persona? Se queda con la tirria, se queda con el enojo. Es definitivamente imposible tener a todo el mundo contento porque la gente se va a enojar con cosas que uno hace o con cosas que uno no hace. Con cosas que uno dice o con cosas que uno no dice. Va a haber problema, hermano. Entonces, por eso es que Pablo dice, si es posible, eso sí, en cuanto dependa de usted, esté en paz con todos los hombres. Pablo va a decir, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Lo que estaba diciendo, nuestra carne reactiva siempre está buscando, bueno, esta me la hizo y yo le voy llevando la cuenta, ¿no? Eso pasa entre la pareja. Este me hizo una, yo lo voy guardando allí y voy guardando porque ya llega el día en que yo le saco a todas las que me deje y le cobro. Se va a dar cuenta. Entonces Pablo va a decir, no os venguéis vosotros mismos. No solamente está hablando de la venganza que vemos en este mundo por la injusticia que se presenta, sino que también en nuestras relaciones normales, personales. Exactamente, Germancito, el hermano Germán dice ojo por ojo.
Sí, nosotros tenemos muy bien esa ley del antiguo pacto. La ley del talión se llama eso, ojo por ojo, diente por diente. Si tú me sacaste el ojo, yo te saco el otro a vos también. ¿Usted cree que Dios colocó esa ley en el antiguo pacto para que la gente se vengara? No. Dios permitió esa ley del ojo por ojo, diente por diente, era para que simplemente hubiera un principio de justicia, o sea, para que no hubiese ni más ni menos de lo que le hacía a una persona, no se fuera a exceder más allá de lo que debía usted cobrarle, ¿no? A una persona. Eso era más o menos lo que significaba. Entonces, amados hermanos, Pablo está diciendo, si usted es una persona que está en el espíritu, si usted es una persona, le muestro una fotografía de cómo es una persona espiritual. Una persona espiritual no se venga por sí mismo. Es una persona que deja que actúe la ira de Dios. Es una persona que está atenta a no llenarse de odio contra otra persona, sino que deja que el Señor haga. Y además soy motivado por el Espíritu, como dice aquí, a darle a esa persona algo más de lo que ella espera. La persona esperaría que yo tuviera una retribución de odio, de venganza, de inquina, de rencor. Pero aquí dice el Señor, no, más bien si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, nosotros ya hablamos de las ascuas de fuego, ¿no? Si el enemigo, si la persona, si el que te cae mal, si la vecina que te mira mal, la vecina que te cae gordo, o que tú le caes gordo a la vecina, al vecino, al portero, al amigo de la oficina, al que trabaja contigo, yo qué sé, si le caes gordo y tú sabes que le caes gordo, entonces, bueno, Señor, estoy orando por esa persona y en lo que dependa de mí, estaré pronto a ayudar a esa persona, a darle a esa persona, a estar pendiente de su necesidad. Amado hermano. Sí, qué ejemplo tan práctico eso que acabas de decir, ¿no, Carlos? Porque cuán difícil, no imposible es para nosotros que cuando alguien nos haya hecho algo que resulta muy doloroso, que resulta una ofensa muy grande, que se haya metido con algo o con alguien que para nosotros represente mucho valor o que nos haya atropellado en algo, pues dejarle las cosas a Dios cuando nosotros somos reactivos y somos pendencieros. Retomo esa palabra que tú decías ahora rato, yo estaba escuchando, que siempre queremos resolver el problema de acuerdo al concepto que nosotros tenemos de la justicia, y así es como camina el hombre natural. Pero cómo realmente nos estamos dando cuenta cuando el Señor está ganando en nosotros, cuando estamos siendo transformados, con el ejemplo claro de Jesús, ¿no? Jesús está muriendo en la cruz por los pecadores y Jesús está intercediendo, Jesús está diciendo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Está también el ejemplo allá de Esteban, ¿no? Cuando está siendo apedreado también. Entonces, pues pareciera que fuera algo imposible, pero para la carne sí es imposible, porque la carne quiere las cosas a su manera, pero en el Señor sí podemos lograrlo. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para que esto que estamos viendo, le pidamos al Espíritu que podamos nosotros también comprobar que es una realidad en nosotros. Esto no es simplemente algo que Dios quiere que hagamos por nosotros mismos, no, sino que su Espíritu que está en nosotros nos capacita para vivir de esa manera. Así es, hermano Germán. Es el Señor el que nos capacita, ¿no? Ni crea que esto lo puede usted lograr con su propio esfuerzo, ¿no? Esto es usted doblando rodillas, siendo ferviente en oración y diciéndole, Señor, yo a este que me la hizo, yo quiero que me la pague, pero ¿sabes qué, Señor? Yo dejo mi afrenta delante de ti, me postro y postro delante de ti esa afrenta y te pido que hagas de mí, Señor, y que transformes un corazón y que tenga un corazón de perdón para que yo pueda salir también de mi propia cárcel. Hermanos, llegó el tiempo de que estemos entendiendo de qué se trata el Evangelio. El Evangelio no es para que estemos los domingos nada más abriendo la Biblia con otros hermanos y ya, y que tengamos unos ricos compartires y ya. No, Pablo aquí está mostrando la practicidad de la vida del Evangelio, la practicidad de una vida espiritual. Esto habla de una vida espiritual. Si usted no lo había visto como una vida espiritual, esto es el reflejo de una vida espiritual. Sigue Pablo y entramos al capítulo 3. Estoy haciéndole un resumen de lo que hemos estado viendo en este capítulo 2, hermanos.
porque ya vamos a llegar a los versículos que nos vamos a concentrar esta noche. Fíjense que Pablo está considerando que es espiritual aquella persona que aprende a someterse a todas las autoridades. Eso es espiritual. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece un cristiano peleando con los policías? ¿Cómo le parece un cristiano peleando y vociferando y levantándole la voz a las autoridades establecidas? ¿Cómo le parece a un cristiano haciendo ese tipo de cosas? Eso no es lo que dice la Biblia, ¿no? Dice que sométase a las personas, a todas las autoridades, y eso demuestra que usted es una persona que anda guiado por el Señor. Y entonces Pablo da las explicaciones necesarias, diciendo que todas las autoridades vienen de parte de Dios, porque Dios las ha establecido, y Dios las ha establecido para guardar el orden. Y Dios las ha establecido para guardar el orden, ¿no? Sabemos que en este mundo la autoridad va a abusar, eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Nosotros no podemos ser ignorantes también de eso. La autoridad a veces abusa, muchas veces abusa. Pero nosotros tenemos un corazón que sabe sujetarse porque es un corazón sumiso. Y nosotros hablamos en otras enseñanzas ya acerca de lo que es tener un corazón sumiso. Un corazón sumiso es el que detecta fácilmente donde hay autoridad y es capaz de someterse a esa autoridad sabiendo que esa autoridad está establecida por el Señor. Y eso es tener un corazón sumiso. Tener un corazón sumiso no es un corazón menso, sino un corazón sumiso es el que entiende en qué consiste el principio de la autoridad. Y estuvimos hablando de la obediencia, porque nosotros sabemos que la obediencia es relativa, ¿no? La obediencia es relativa, porque una autoridad me puede pedir a mí que haga algo que esté por fuera de lo que es de Dios, por fuera de lo que es lo bueno de Dios, por fuera de lo que es el testimonio de Dios. Eso yo no tengo por qué obedecerlo. Pero tengo que tener un corazón sumiso, es estar atento a dónde yo puedo rastrear, dónde está la autoridad. Y eso también aplíquelo en la vida en el Señor, ¿no? ¿Dónde está la autoridad espiritual con los hermanos que usted se reúne? Aprenda a respetar y a honrar a los hermanos que Dios ha colocado también en esa autoridad de vida espiritual. Y la autoridad de vida espiritual tiene que ver con una función, no con una posición. ¿Estamos, hermanos? ¿Lo estamos entendiendo o no lo estamos entendiendo? Yo creo que más claro de lo que Pablo nos está mostrando, esa es una vida espiritual, ¿no? Y dice Pablo, y va a explicarnos Pablo todo lo que el hombre natural hace para sostener esa autoridad. Y Pablo dice, sí, los magistrados no están para infundir temor, sino que ellos están para hacer el bien. Y Pablo va a decir que esos magistrados y los que sirven a los hombres como autoridad son servidores de Dios para nuestro bien. Claro que el Señor necesita que haya un orden en este mundo caído, ¿no? ¿Usted se imagina que no hubiera autoridad ni ley? Póngase usted nada más, los que conducen, los que tienen vehículo, véngase aquí a Cali, un día de esos picos que se daña el semáforo. Un semáforo, ¿qué es un semáforo? Un semáforo es una autoridad colocada. Y no es que usted, ¿qué pasa cuando se daña el semáforo? ¿Cómo se vuelve eso? Hermano, eso se vuelve la de Troya. Porque nadie quiere dejar pasar al otro y como nadie deja pasar al otro, entonces, ¿qué pasa? Pues nadie pasa y todo se vuelve una congestión, todo se vuelve un desorden, todo termina en un caos. Y si el Señor permite la autoridad del hombre caído, es porque se necesita guardar cierto orden para que esas autoridades con la ley, repriman la baja percepción que tiene el hombre de Dios y la carnalidad que está en el hombre que está lejos de Dios. Si no hubieran esas autoridades, hermanos, pues esto sería un desastre. Esto sería un desastre. ¿Cómo le parece que estaba oyendo la noticia en estos días de que en esos países donde han habido dictadores, y con esto no estoy yo haciendo una apología a la defensa de los dictadores de ninguna manera, sino que en los países donde han habido dictadores,
y ha venido, por ejemplo, Estados Unidos, se ha derrocado de esos dictadores y ha quedado esos gobiernos acéfalos, sin autoridad, pues se convierten en algo peor que cuando estaba el dictador. Eso lo estaba escuchando en estos días. Que se vuelven peores porque no hay una autoridad. Eso es una locura. No hay gobierno, no hay quien tome la autoridad. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a entender ese principio y tal vez un día vamos a estar viendo más el principio de la autoridad más profundamente. Pero por lo menos aquí estamos viendo los primeros consejos que Pablo nos muestra a nosotros como hijos de Dios, consejos que revelan nuestra vida espiritual. Por lo cual, dice Pablo, es necesario también pagarles tributo, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. No, yo soy un hombre muy espiritual, yo soy un hijo de Dios, pero llevo doble contabilidad. ¿Cómo así? ¿Cómo así que llevo doble contabilidad? Esto aquí se lo digo a los hermanos que tienen empresa. No, es que aquí a uno le sacan mucho, le quitan, le sacan. Hermanos, lamentablemente a usted parece que no le gusta y no nos gusta pagar los impuestos, pero dice el Señor Jesús, dele al César lo que es del César, pero dele a Dios lo que es de Dios. O sea, lo que está diciendo el Señor es, claro, usted quiere decir que solamente yo doy lo de Dios, pero lo de César, o viceversa, yo solamente lo doy de César y lo de Dios. Entonces, hermanos, Pablo lo está diciendo, si usted es un hombre espiritual, usted lleno del Espíritu de Dios va a guardar esa relación y ese equilibrio y va a mostrar al Señor también en eso. ¿Estamos bien hasta allí, hermanos? Mire que hasta ahora Pablo nos ha estado mostrando la realidad espiritual de los hijos de Dios comenzándose a manifestar. Una realidad que se está manifestando, una realidad que está trabajando, el Espíritu está trabajando para que así es que nos veamos nosotros los hijos de Dios. Ahora sí vamos a entrar en la realidad de lo que Pablo nos va a decir en el día de hoy. Porque Pablo va a decir en el versículo 8, ¿qué es lo que Pablo va a decir en el versículo 8? Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Le hago una pregunta a los que están aquí en esta sala. Cuando Pablo dice no le debáis nada a nadie, en el contexto de lo que Pablo va diciendo, él se está refiriendo a esa deuda de que me metí a comprar un electrodoméstico, me metí, no debo de tener deudas. ¿A qué se está refiriendo Pablo? ¿Se estará refiriendo a eso o a qué se está refiriendo? Mire el contexto, ¿no? Dice la hermana Flor que no, pero la pregunta que siempre sale es ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, Pablo está diciendo, usted no adquiera ninguna deuda, usted no tenga tarjetas de crédito, usted sálgase de ese sistema financiero, ese sistema del diablo de estar debiendo. ¿Eso es lo que Pablo está diciendo? Hermano Germán. Yo quiero citar algo que creo que está en Corintios, ¿no? Cuando él dice que al que honra, honra, al que... O sea, creo que en ese versículo nos ayuda, o así lo percibo yo, ¿no? Porque si yo le debo obediencia a alguien, pues yo tengo que ser obediente. Si le debo honra, yo tengo que saber que tengo que honrar. Él habla de honrar a padre y madre en la escritura, el Señor, él habla de reconocer la autoridad, estamos viendo aquí. Entonces hay una cantidad de principios en los que nosotros nos tenemos que mover, en los que tenemos, y el Señor no nos manda porque lo tenemos a Él y porque somos espirituales, a levantarnos contra una cantidad de cosas aquí, volver esto una rebelión más grande, este mundo, sino por el contrario, a dar testimonio de que estamos sujetos primero a Él, de que lo reconocemos a Él y de que porque lo reconocemos a Él, pues también reconocemos que aquí tiene que haber un orden establecido en esta tierra en cuanto a la autoridad, en cuanto a honra y en cuanto al orden que se tiene que guardar. Muy bien, hermano Germán, sí señor. Oigamos a la hermana Flor Herrera. Hermana Flor.
Sí, para no quedarme solo con el no. Pues eso me hace pensar, de acuerdo con el hermano Germán, en lo que hemos estado compartiendo y nos has estado compartiendo, hermano Carlos, sobre el concepto de cuerpo, ¿no? De la iglesia. O sea, nosotros nos debemos a todos, no estamos solos. Y uno muchas veces, retomando palabras tuyas, somos muy egocéntricos, entonces es como yo lo veo, como yo quiero, pero nos debemos mucho los unos a los otros, porque pues es el llamado del Señor Jesús, a que nos amemos, a que nos edifiquemos, a que nos consolemos, a que, bueno, hay tantas cosas que el cuerpo está necesitando, que no está hablando de cosas exclusivamente materiales, porque también yo estoy convencida de que si el hermano necesita algo material, pues también lo debemos hacer, ¿no? Entonces es un compromiso muy grande y es un sentirme perteneciente a un cuerpo en el que estoy yo dando mucho, dando todo, dándome a mí mismo. Amén, amén, hermana Flor, efectivamente lo que dicen los dos hermanos, no es que Pablo está hablando, algunos hermanos descontextualizan y sacan este versículo del contexto y te dicen, mire, aquí la Biblia dice, no debáis a nadie nada, no debo de tener deudas, no debo meterme en ninguna deuda, porque eso el Señor lo está condenando, porque aquí en la Biblia lo dice, cuando usted saca un texto del contexto se convierte en un pretexto. Apréndase esa pequeña ley de interpretación de la Biblia. Un texto fuera de su contexto se convierte en un pretexto y con esos pretextos se han hecho cosas terribles en la escritura, por la escritura, perdón. Se le han adjudicado a la escritura una cantidad de cosas que aquí dice, y con eso hasta muertes se han justificado y muertes se han traído por tratar de sacar un verso de la Biblia de su contexto. Pablo está hablando de un contexto. Pablo está hablando de amarse los unos a los otros. Pablo está hablando de gozados con los que se gozan, sufridos con los que sufren, comparta con las necesidades para los santos, bendiga a los que los persigan. Eso se le debe a una persona, ¿no? Esas son las deudas de los que está hablando el apóstol. Sométase a las autoridades. Al que requiere honra, dele honra. Eso lo dice Pablo, ¿no? El que es de honra, dele honra. Y eso no le deba a nadie nada. Eso es lo que está queriendo Pablo decir. Pagad todo lo que les debéis, dice en el versículo 7. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y por eso es que él dice, no le debáis a nadie nada. Por supuesto, en la parte económica, pues que es lo más obvio, pues también se aplica, ¿no? Que usted no debe tener esas deudas impagables, también es aplicable, pero dentro del contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, él está hablando en otro sentido. A ver, hermano Germán. Vale, y yo recuerdo que también el Señor dice en la Escritura que bueno, se me fue un poquitico, pero él habla que somos deudores, pero no a la carne. O sea, nosotros sí somos deudores, pero deudores del Espíritu. Y hay una deuda de gratitud que necesitamos la eternidad para poder nosotros manifestar esa gratitud por lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, si yo respondo, porque nosotros hemos visto en lo que hemos estudiado en todo esto, que Dios nos dio un corazón para amarlo y para obedecerle. Entonces, si yo estoy respondiendo a lo que el Señor depositó en mí, que es el amor suyo que fue derramado por su Espíritu, pues esa gratitud permanente me va a llevar a mí a ser consciente de esa deuda de amor que yo tengo permanentemente para con el Señor. Y cómo si yo al Señor no lo veo, puedo yo manifestar ese amor y esa gratitud, pues en el cuerpo, que era lo que estaba diciendo la hermana. Incluso creo que aquí adelantico habla sobre eso, sino que dice el amaros unos a otros. Cuando yo soy consciente que el Señor hizo algo por mí, pagó una deuda que jamás yo podría pagar. Si vamos a lo natural, si yo tengo una deuda de miles de millones de pesos que yo sé que no me va a alcanzar esta vida para pagarla y llega alguien y dice no se preocupe que ya pagué por usted, pues yo creo que también debe haber una vida de gratitud y de honra a esa gracia y a ese regalo tan grande que Dios hizo por mí, y eso es natural, que ese amor se manifieste y que yo viva para agradecer a Dios y para amarlo a Él.
Muy bien, hermano Germán, sí señor. Ahí el apóstol Pablo le está explicando, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo lo que está diciendo es tenemos una obligación como seguidores de Jesús de amar a otras personas. Imagínese usted, incluido a ese prójimo, no solamente a nuestros hermanos, sino al prójimo, al que está allá. Pablo parece estar diciendo allí que el amar a los demás es una deuda que nunca vamos a saldar. Acuérdense que Pablo decía en Corintios de que él se sentía deudor a todos los hombres, ¿no? Ese era el sentimiento que perseguía a Pablo. ¿Y por qué nunca vamos a dejar de saldar el amar a los demás? Porque ¿cómo vamos a decir ya pagué lo suficiente de amor? Ya pagué todo lo que le debía de amor a este o a este. ¿Será que eso lo podemos decir, hermano Germán? Creo que cuando tomas esa palabra ahí del prójimo, hay algo muy valioso en eso, porque tú dijiste que no es solamente al hermano, y eso sí que es importante. No es solamente a que se manifieste el amor para los hermanos, porque nosotros sabemos que Dios nos ama a todos, y la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces Dios ama a su creación, Dios ama a la humanidad, pero no ama el pecado. Entonces, ¿cómo puedo yo también entender eso y hacer esa separación de que no solamente estoy llamado a manifestar el amor de Dios para con los hermanos, sino para con los que no tienen al Señor? Pero no es amar el pecado, sino amarlos a ellos. Y si yo realmente los amo a ellos con el amor de Dios, pues yo les revelo el amor, la santidad de Dios para que ellos también se enamoren de Dios. Amén, amén. Yo creo que esto nos va clarificando cada vez más las escrituras, hermano. Y el Espíritu habla a nuestro espíritu y habla a nuestra conciencia también para que nosotros digamos, oiga, yo qué tan deudor soy en amor. Te voy a poner un ejemplo. Viene alguien y te dice, préstame 10,000 pesos. Y una semana más tarde, pues tú le devuelves a esa persona lo que le prestaste, ¿no? Entonces, lo que ella te prestó. Entonces tú puedes decir, he cumplido con mi obligación y con mi responsabilidad. Ya le devolví a la persona los 10,000 pesos que le debía, ya no estoy en deuda, he terminado con la deuda. Eso nos ha pasado y tú lo sabes que así es. Ya no tengo que pagar más. Pero te hago una pregunta. Cuando tú le demuestras a una persona amor y te das a ti mismo por el bien de esa persona, cuando tú tienes un acto de amor con esa persona, tú puedes decir de igual manera, he cumplido con mi responsabilidad, he amado a esa persona y ya no le tengo más obligación de amarla más. Nunca más necesitará amar otra vez a esa misma persona. Eso nos pone allí a pensar, ¿no? El amor el amor es una obligación constante y no es algo que se acaba con un solamente acto de expresión de él, sino que es algo permanente. Y eso es lo que está tratando Pablo de decir allí. No, pues, no es como la canción de que se me acabó el amor. Como algunas personas y algunas parejas dicen eso, ¿no? Se me acabó. Entonces, miren lo que está diciendo Pablo. Y Pablo está reflexionando justamente en lo que Jesús dijo que eran los dos mayores mandamientos y que en eso se resumía la ley y los profetas. ¿En qué se resumía la ley y los profetas? Amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen, porque eso lo dijo Jesús. Si usted quiere resumir todo lo que es la ley y los profetas, ahí está el resumen. Sí que sabía resumir el Señor bien, ¿no? Muy bien resumido. Pablo nos está diciendo que esos versículos, aquí lo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. Mire lo que está diciendo Pablo. Esto para los hermanos que a veces insisten en el guardar literalmente la ley. Pablo está diciendo, si usted
ama al prójimo, ama a otra persona, usted está cumpliendo la ley. Porque es imposible decir que uno ama a Dios y no demostrar ese amor a las personas. Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Y el corazón de Dios, su propia naturaleza, es el amor mismo. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, su amor comenzará a fluir a través nuestro hacia los demás. Y nuestro amor por Dios hará que veamos a las personas como Dios las ve. Esto es importantísimo. Cómo yo me someto a las autoridades, cómo yo no me vengo por mí mismo, cómo yo al que me hace mal le hago el bien. ¿Cómo? Pues entendiendo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y que nosotros comenzamos a ver a las personas como Dios las ve. Usted ahora sí puede entender por qué una persona hace lo que hace. ¿Por qué? Puede ser que una persona hace lo que hace porque no tiene a Dios justamente, no tiene al Señor, no conoce. Y uno que tiene, dice tener a Dios porque todavía hace alguna cosa, yo tengo que verlo como Dios lo ve, en el sentido de que este hermano todavía está haciendo cosas porque no le ha sido revelado y porque no le ha sido mostrado algo del Señor en su vida. ¿Estamos, hermanos? ¿Cuál es ese amor que cumple la ley? Es el amor que ustedes conocen, ¿no? Los diversos tipos de amor, como el griego los expresa. El amor que cumple la ley es el famoso amor ágape. El famoso amor ágape. Y ese amor ágape, de ese amor ágape fue el que habló el Señor Jesús. Y yo sé que muchos hermanos ya han oído acerca del amor ágape, ¿no? Porque usted sabe que el amor ágape no depende exclusivamente de las emociones. Porque nosotros vemos y tenemos un concepto de amor romántico, como el mundo nos hace y nos pretende hacer entender que el amor es una emoción, que el amor es un corazón rojo, que el amor es un lazo rojo en un estuche con caramelos, que eso es el amor. Pero el amor no depende de las emociones. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido que el amor es un acto de la voluntad? A ver, ¿cuántos de nosotros hemos entendido que el amor es un acto de la voluntad? ¿Habías entendido eso, hermano? Que ese acto de la voluntad nos va a llevar a tener emoción, claro que sí. Porque nos emociona también. Yo no puedo decir solamente, no, es algo frío. No, pero yo no puedo limitar el amor simplemente a emociones, sino que el amor finalmente se demuestra como un acto de la voluntad, como Dios lo demuestra. Cuando ninguno de nosotros merecíamos ser amados, Él decidió amarnos. Por eso dice en 1 de Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Y qué hicimos nosotros para que Él nos amara? ¿Qué hiciste para que tú le amaras? ¿Sabes qué hiciste? Nada. Nada. Dios decidió amarnos. Dios decidió amarnos en su misericordia, en su bondad. Él es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Entonces, cuando hablamos de un acto de la voluntad, es porque cuando tú estás diciendo amar, estás tomando una decisión y un compromiso de asumir con una persona un nivel de acercamiento donde tú vas a estar caminando unida con esa persona y ese caminar juntos estará lleno de obstáculos, estará lleno de muchos obstáculos. Por eso se vuelve algo voluntario
Porque al enfrentar todos esos obstáculos, un día tú vas a decir, no, me gustaría ya no estar caminando con esta persona. Ya no quiero caminar con ella. ¿Sí estamos, hermanos? ¿Lo estamos entendiendo? ¿O nos fuimos? ¿Qué dicen ustedes? ¿De dónde vienen todas las separaciones? ¿De dónde vienen las separaciones? La separación viene justamente cuando ya hay la imposibilidad de seguir caminando. Y cuando el Señor nos comienza a mostrar ese amor ágape, cuando usted ve Primera de Corintios 13, que es la apología del amor, ¿usted cree que quién puede cumplir Primera de Corintios 13? Levante aquí, ¿quién cree usted que puede cumplir lo que dice Primera de Corintios 13, ¿no? Primera de Corintios 13 es el versículo que más, el capítulo que más se utiliza para hablar del amor. Está en esquelas, está en credenciales, está en bonitos anuncios, pero te pregunto, ¿quién puede cumplir Primera de Corintios 13? Si has leído Primera de Corintios 13, ¿verdad? Yo creo que aquí los hermanos ya lo han leído. ¿Quién puede cumplir Primera de Corintios 13? Hermano Javier Sepúlveda. Buenas noches, mi hermano. Solo nuestro Señor Jesucristo puede cumplir 1 Corintios 13. Amén, hermano. Y si yo estoy en Cristo, ¿qué pasa si yo estoy en Cristo? Me voy acercando a verdaderamente entender qué es ese amor ágape. El amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor no busca lo suyo, el amor no es jactancioso, el amor no se irrita, no guarda rencor. Hermano, eso es tremendo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la expresión del amor ágape. Y amar a alguien con el amor de Dios es buscar lo mejor para esa persona. ¿Cómo le parece? Es decir, obrar activamente para no dañar, sino para buscar lo mejor para esa persona. Hermanos. Pues yo creo que dentro de lo que estamos abordando, como que el Señor nos está como cambiando esa perspectiva romántica, natural del amor, sin perder el sentido de lo que el Señor quiere que entendamos, ¿no? Porque la Escritura dice que el amor no es jactancioso y el amor no se envanece. Creo que es por allá en 1 Corintios 8, pues hablando de los sacrificados a los ídolos, él dice que nosotros sabemos que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y eso no aplica solamente en las cuestiones de la iglesia, eso aplica en nuestra vida diaria, en todas las cosas. Yo puedo saber algo más que otra persona en lo natural, yo puedo saber algo más que un hermano, puedo tener la doctrina más clara, pero si yo estoy con el deseo de ponerme por encima del hermano, yo estoy envanecido, yo estoy jactancioso, tratando de buscar gloria para mí y no de que se manifieste la gloria del Señor, el amor del Señor, que es el que realmente puede conciliar a dos hermanos. Entonces, todas esas cosas están ahí y nosotros a veces creemos que eso solamente es como un entendimiento doctrinal. Esto tiene una aplicación para nuestra vida. El yo saber en las relaciones, bueno, yo lo digo hoy en día, mis hermanos, y ojalá yo hubiera entendido esto muchos años atrás, cuando no conocía del Señor y cuando caminaba ojo por ojo, diente por diente, donde uno toma una cantidad de decisiones porque uno cree que lo que recibía de amor y entonces ya no lo recibe, entonces ahorita yo hago esto, yo hago lo otro, pero siempre es basado en un concepto equivocado del amor, mis hermanos. Pero ahorita que estamos entendiendo realmente de qué se trata el amor del Señor, pues que el Señor nos ayude a que toda decisión, a que todo lo que hagamos, que todo lo que sea para honrarlo a Él y para manifestar el amor de Él, que recuerden lo que dice la Escritura, es el que le da testimonio a los que no tienen al Señor. Amén, hermano, amén, hermanos. Mire usted lo que va a decir el apóstol Pablo en el versículo 9 y 10. Vamos, sigamos allí porque vamos avanzando. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo le parece a usted, querido hermano, esta noche? Usted que de pronto ha creído que tiene que ser más legalista en esto y en esto y en esto, lo que el Señor te está diciendo es: cuando tú verdaderamente te vuelves en un hombre espiritual y entras en esa región de ser un hombre espiritual, vas a comenzar a entender que la ley, cuando tú amas, entras en el cumplimiento de lo que es la ley. Hermano Adelmo, buena noche. Buenas noches, hermanos. Por algo dice el Señor que el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso, cuando los escribas y los fariseos le preguntaban que cuál era el primer y gran mandamiento, él les dijo: primeramente amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Allí se estaba resumiendo todo esto que estaba él enumerando ahí en todos los mandamientos. Entonces, el amor es el que es aquí clave para entender esto, hermanitos. Amén, amén. La gran pregunta para todos los hermanos es: ¿será que si yo estoy en el Espíritu, si yo verdaderamente estoy caminando en la ley del Espíritu y que se expresa a mí como el amor de Dios, yo romperé algún mandamiento? Es una pregunta para ustedes. Si yo ando en el Espíritu, y es lo que Pablo está dando a entenderle allí a estos hermanos romanos, ¿no? Si usted entra verdaderamente a vivir, porque vivir por el Espíritu es andar en el amor, o andar en el Espíritu es caminar en el amor de Dios. ¿Podrá usted violar algún mandamiento si usted está andando y caminando en el Espíritu? Por eso es que Pablo está diciendo y está dando como ejemplo solamente unos mandamientos de la ley de Dios, que son: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no harás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Está diciendo Pablo, bueno, etcétera, de los otros, se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Estamos? El que está en el Espíritu, el que anda en el Señor, estará cumpliendo la ley. Todo eso que está diciendo Pablo, lo que él nos quiere decir es: bueno, yo no puedo decir que yo amo a alguien y al mismo tiempo lo estoy matando, lo estoy asesinando. Yo no puedo decir que estoy amando a alguien y al mismo tiempo lo estoy engañando. Yo no puedo decir que amo a mi prójimo y le estoy robando. Yo no puedo decir que amo a mi prójimo y estoy codiciando sus cosas. Yo no puedo decir eso se contrapone. Si estamos, hermanos, si tú estás practicando y andando en el Espíritu, pues tú no harás nada que viole la ley, porque andas en el Señor, y el Señor es el amor. Y por eso es que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que entremos en esa realidad, porque el amor, el que anda en el amor, no busca hacerle daño a otro. ¿Sí lo entendemos esta noche, hermanos? Ahora Pablo, ¿qué más va a decir? Vamos a leer este último pedacito del versículo 11 al 14. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mire lo que Pablo le está diciendo a los romanos. Estamos llegando a entender qué es y cómo es que un hijo de Dios muestra lo que es vivir una vida en el Espíritu.
Fíjese que Pablo va a decir, y él exhorta a los creyentes a vivir plenamente la nueva identidad que les fue dada mediante la muerte y la resurrección de Cristo, porque mediante la muerte y la resurrección de Cristo se nos puede dar de la vida que viene de arriba, y esa nueva vida es un don divino, una realidad presente, y es algo que se va a completar plenamente cuando el Señor venga por segunda vez. A mí me llama mucho la atención, mire esta expresión de la que Pablo está diciendo aquí en el versículo 11, y me llama la expresión porque se la está diciendo a los romanos de esa época, pero también nos lo está diciendo el Espíritu a nosotros hoy. Pablo utiliza la expresión, es hora de levantarnos del sueño. Uy, uy, uy. ¿Por qué Pablo estará diciendo eso? Esto sí ya lo dejo para la sala. ¿Por qué Pablo está diciendo es hora de levantarnos del sueño? Se lo estaba diciendo a los romanos de la época, ¿no? Se lo estaba diciendo a romanos que tenían conflictos. Los cristianos de Roma tenían conflictos como toda congregación donde se reúnen hijos de Dios. Hay conflicto. Ellos tenían problemas culturales, tenían problemas de judíos cristianos contra contra gentiles cristianos. Judíos cristianos, gentiles cristianos. Habían problemas para tener comunión los unos con los otros. Había problema para ellos gozarse el uno con el otro porque ellos eran separados. Una cosa eran los judíos y otra cosa eran los gentiles. Había esa tendencia. No, nosotros con nuestros pares judíos sí tenemos una relación, pero con los gentiles de lejitos, son hermanos pero de lejitos. Y lo que Pablo está diciendo es, no, olvídese porque esa división se acabó. Usted ya debe de verse como una nueva criatura, ya no está viendo si es gentil o si es judío. Llegó el momento de que usted entienda de que usted tiene que entrar en una nueva realidad. ¿Y por qué les está diciendo a ellos es hora de levantarse del sueño? Pregunta para los hermanos que están aquí. ¿Será que se habían quedado dormidos? ¿En qué sentido? ¿Me hago entender? Hermano, el levantarse del sueño es despertar a la vida del Espíritu. Amén. Oye, cortico pero sustancioso. Hermana Flor y después el hermano Wilson y después el hermano Javier. Sí, es la invitación que el Señor nos dice que velemos y oremos, velar y orar, ¿no? O sea, es momento de estar andando de día, como lo dice allí. O sea, es estar alerta en todo lo espiritual porque está más cerca nuestra salvación, porque el reino de los cielos se acerca en el momento de ponerlo en obra, ¿no? Amén. Tremendo. Amén. Hermano Wilson, hermano Javier después. A ver, hermano Wilson. Sí, mis hermanos, estaba por acá mirando que el apóstol Pablo también, esta expresión no solo fue a los romanos, sino también a los hermanos de Éfeso. Cuando dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso está en un subtítulo que tiene el capítulo 5 de Efesios, andad como hijos de luz. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea que podríamos decir que vivir una vida necia es como ese sueño, como estar dormido, cuando ya el Señor nos está llamando también a aprovechar el tiempo. Dice, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Habla también de que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro, cuando estamos dormidos o hay un sueño, pues ¿qué hace uno cuando está dormido? Pues no hace nada. Nada de todo lo que aquí acabamos de leer porque estamos dormidos. Cuando uno duerme no habla, no camina, no visita. Cuando uno está dormido no evangeliza, no llama a los hermanos, no se congrega porque está dormido. Pero cuando despertamos entendemos a lo que estamos siendo, a lo que hemos sido llamados, a vivir en el Espíritu.
como dice también a los Gálatas, si tenemos el Espíritu, andemos en el Espíritu. O sea, todo lo que nosotros debemos comprender es que tenemos que estar ocupados en las cosas que tienen que ver con el Señor. Habla de alumbrar. O sea, Cristo nos permite alumbrarnos para que ya no andemos más en oscuridad, porque la oscuridad no nos permite ver en qué manera estamos andando. Por eso dice que con diligencia nosotros debemos preocuparnos cómo estoy viviendo yo, de qué manera estoy yo caminando, porque en realidad Dios está apuntando a que en nuestra vida debemos nosotros ser diligentes cada uno, porque nos está confrontando el Señor en esta noche con esta enseñanza de que nos está mostrando. Pues mirémonos realmente si estamos en ese sueño, que no estamos viviendo una vida en el Espíritu, que no está siendo glorificado el Señor en nuestras vidas y que por lo tanto el Señor nos está llamando a que despertemos, que nos levantemos, que el Señor nos da la luz para que podamos ver con claridad y no tropecemos en tantas cosas que tropieza el pueblo de Dios, en estar diciendo cosas incorrectas, que no se hacen las cosas de Dios porque ya inmediatamente ponen las excusas. Esto quería compartir con todos mis amados hermanos. Muy bien, hermano Wilson, muy bien. Hermano Javier. Hermano Carlos, con respecto a la pregunta que usted dice que por qué Pablo decía que despertara, dice que yo puedo tener mucha fe, pero que si no tengo amor, soy como símbolo que resuena, no tengo nada. Y en ese tiempo, pues no se expresaba el amor de los judíos por los gentiles cristianos. Y entonces podían ser muy judíos y muy cristianos, pero estaban dormidos espiritualmente porque el amor no estaba en ellos. Amén, amén. Oiga, tremendo los hermanos. A ver, que el hermano Germán y después el hermano Adelmo. Qué riqueza tan grande, mi hermano, todo lo que el Señor añade con lo que los hermanos dicen. El Señor Jesús dijo con respecto a lo mismo, ¿no? Él dice, hablando del sueño, ¿no? Que me pareció muy precioso lo que están compartiendo todos y cuando Wilson decía que cuando estamos dormidos, pues no estamos caminando en el Espíritu y haciendo las obras preparadas, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. El Señor dice, yo soy la luz del mundo y el que me siga no andará en tinieblas, dijo el Señor Jesucristo. Y yo voy a citar algo bien especial, ¿no? Hay una situación bien especial cuando le dicen que Lázaro ha muerto y Jesús había salido de Jerusalén, de Judea había salido porque en ese momento, por obediencia y por sujeción al Espíritu, él sabía que tenía que salir, no por miedo, porque él dice, yo doy mi vida y yo la pongo cuando yo quiero, pero él sabía que él estaba sujeto al Espíritu y a la voluntad del Padre. Y cómo él sale, y cuando le dicen que Lázaro ha muerto, él dice, vamos para levantarlo. Entonces voy a leerles un poquitico. Dice en el versículo 7 del capítulo 11 de Juan, dice, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, maestro, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Y Jesús le respondió, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, ¿cómo cuando nosotros no estamos andando en el Espíritu, sino que estamos andando en nosotros estamos andando de noche, nosotros estamos en tinieblas, estamos adormecidos, y cómo las presiones de este mundo nos paralizan? Mire, aquí había una cuestión que no es mentiras. Jesús estaba amenazado de muerte, pero Jesús no vino a buscar su autopreservación, sino a hacer la voluntad del Padre, porque eso es lo que hace el hombre espiritual. Y como cuando yo no estoy en el Espíritu, pues yo siempre estoy en mis miedos, en mis temores, en mis preocupaciones, en mis angustias, en mis prioridades, y eso no me deja caminar en el Espíritu para que realmente se manifieste el verdadero propósito de Dios. Muy bien, hermano Germán, muy bien, excelente. Hermano Adelmo. Bueno, ya el hermanito Germán se nos adelantó, pero claro, gracias al Señor que pues está dando aquí revelación a través de todos los hermanos corporativamente. Es que cuando él habla de sueño allá en el Antiguo Testamento para los romanos, esta iglesia estaba volviendo muy carnal
De hecho, por eso Él les habla así. Había un adormecimiento. No estaban andando en el espíritu y estaban andaban en su propia justicia. Y eso es lo que está pasando en este momento. La iglesia está adormecida muchas veces. Andamos en la carne, pudiendo andar en el espíritu. Andamos en nuestra propia justicia, pudiendo someternos a Él y andar como hijos de luz, como Él dice ahí en su palabra, hermanos. Amén, hermanos. Qué reconvención esta noche, hermanos, a través de la boca de ustedes, el Señor hablándonos a todos, porque Pablo le está hablando a unos hermanos y les está diciendo, bueno, ustedes ya tienen la vida de Dios dentro de ustedes, ya el Señor está dentro de ustedes, ya esa vida está. Las rutinas, las situaciones, las luchas, las circunstancias de la vida, todo lo que se presenta en el mundo tendréis aflicción. Todas esas cosas van llegando a la vida del Hijo de Dios, que tiene una vida dinámica, porque el Espíritu es dinámico, el Espíritu es activo. El Espíritu de Dios es una rueda, dijo Ezequiel, que él veía el Espíritu como una rueda. Ustedes se acuerdan que siempre tenía unas caras que siempre estaban mirando hacia adelante. Si iba para cualquier lado, siempre iba para adelante. En una rueda en movimiento, eso fue lo que vio Ezequiel. Y lo que habla es del dinamismo, el dinamismo, la dunamis del Espíritu actuando en nuestras vidas. Pero la rutina, la frialdad del mundo, el pecado, las circunstancias, las situaciones que nos afligen, todo eso va chocando, todo eso va haciendo nuestros propios pensamientos, ideas, filosofías, bueno, todo lo que tenemos todavía en la carne, eso se vuelve como un obstáculo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Como que tratando de frenar esa dinámica. Cuando la Biblia habla de sueño, porque dice, es la hora de levantarse del sueño, eso a menudo da la imagen como de pereza, de letargo o de torpor. ¿Ustedes han escuchado la palabra torpor? La palabra torpor es una palabra utilizada en biología mucho. Se utiliza para hablar de los animales. Por ejemplo, los osos, debido a que el oso es un animal muy grande, consume gran cantidad de alimento, pero viene la época del invierno en estos países donde están las estaciones y entonces no se consigue fácilmente alimento. Y usted sabe que son meses donde el invierno azota. Entonces, la naturaleza, Dios en su sabiduría ha provisto a estos animales de una capacidad de irse a un estado de hibernación. ¿Qué es un estado de hibernación? El animal va, cuando viene el invierno y se mete en una cueva, y ahí entra en un estado donde todo su ritmo biológico baja. Entra en un sueño profundo, donde todo su sistema, su pulso, sus latidos del corazón, toda la dinámica de la vida del animal se reduce al mínimo con el único objetivo de que él pueda aguantar el clima, el ambiente, hasta que pase el invierno y él pueda salir otra vez a cazar. Eso se llama torpor y eso lo tienen varios animales. Los colibríes, mientras que el oso es por estaciones, los colibríes es diariamente. Usted sabe que el colibrí es un animalito muy activo, o sea, ese agitar de las alas de él es muy activo y él en el día tiene momentos donde tiene que pararse y entrar en un estado de torpor o de letargo en el día, tener varios estados de eso, para poder él volver a recobrar otra vez su estado. Se detiene. Cuando la palabra de Dios nos está hablando de ese estado de torpor, es que nosotros tenemos la vida del Señor, pero todas esas circunstancias de las cuales les vengo hablando hacen que nuestra vida caiga como en ese letargo, como en esa pereza, como en ese sueño, y como lo están diciendo los hermanos, eso ocurre
porque perdemos el interés por la vida del Señor, por lo que está dentro de nosotros. A los creyentes apóstatas de Corinto, Pablo les dice: sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. El apóstol también les exhorta y les dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta, porque su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando para devorar. Pablo le está diciendo a estos cristianos: el tiempo de dormir ha terminado. Ahora es el momento de la oportunidad y la decisión. Es hora de despertar del sueño, que significa levantarse de ese estado, ¿no? Levántese de esa cama, levántese de ese estado que usted se encuentra. Y es lo que Pablo también le dice a los tesalonicenses. Recuerden ustedes, todos ustedes son hijos de la luz, lo que estaban diciendo los hermanos. Ustedes son hijos de la luz del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenerlos alertas y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. ¿Cómo les parece a ustedes lo que dice el apóstol Pablo? Y esto nos está animando a nosotros. Hay una vida espiritual dentro de nosotros y no debemos dejar que todas las circunstancias, las aflicciones, los momentos difíciles frenen, desactiven lo que el Espíritu de Dios está haciendo en nuestras vidas. Hermano Germán y la hermana Elizabeth después. Bueno, mi hermano, ahorita con todo lo que estoy diciendo, pues yo recuerdo un versículo que es muy claro, ¿no? Y hay veces se presta para malas interpretaciones. Dice que el que no trabaje, que no coma, ¿no? Y entonces aquí que estoy entendiendo yo, que si nosotros como el mismo Señor nos exhorta y Él nos dice que trabajemos en nuestra salvación, que la cuidemos con temor y temblor. Incluso aquí habla de que está más cerca nuestra salvación, aquí en este versículo que estamos estudiando. Dice que tenemos que trabajar por la comida que a vida eterna permanece, ¿no? Entonces, si yo no trabajo, si yo no estoy en ese trabajo permanentemente de que esa salvación se manifieste, de que esa realidad del Señor yo la manifieste en mi vida, pues entonces yo no voy a tener hambre del Señor. Si yo no puedo querer crecer en la vida del Señor, o que el Señor crezca en mí, porque no se trata de crecer nosotros, sino de que el Señor crezca en mí. Si yo no tengo hambre del Señor, si yo no estoy en ese trabajo permanente de lo que realmente el Espíritu nos está exhortando el día de hoy en pro de que esa salvación se manifieste, pues yo no tengo hambre del Señor, y de ahí viene la apatía, de ahí viene el no tengo ganas de orar, de ahí viene el no tengo ganas de buscar al Señor, de ahí viene porque estoy ocupado es en otras cosas, no estoy trabajando en lo que tengo que trabajar y por eso no como. Sí, señor, mi hermano. Excelente. ¿Cuál fue la otra hermana que levantó la mano? Se me escapó, pero bueno. Mire lo que está diciendo el apóstol, hermano. Él está aquí en este capítulo 12. Él está dando unos imperativos explícitos a esos creyentes romanos para que permitan que el evangelio transforme continuamente sus vidas y reflejen cada vez más a Cristo. Nosotros sabemos que es un proceso integral que involucra tanto nuestro cuerpo, nuestra alma y como nuestro espíritu. Pero fíjese que Pablo también habla de una transformación colectiva de todo el cuerpo de Cristo, de la iglesia, la parte corporativa, no solamente la parte personal, individual, sino la parte corporativa, de la cual el creyente también forma parte. Hablando de ya los hijos de Dios que se congregan como cuerpo, donde todos como cuerpo tienen que comenzar a entrar en esa realidad, donde todos los miembros entran en esa dinámica del espíritu. ¿Sí estamos, hermanos? Fíjense que Pablo hace ese contraste, como estaban diciendo los hermanos, entre noche y día, ¿no? Noche y día, oscuridad y luz. También habla del desvestirse y vestirse. O sea que
hay una naturaleza todavía, que es esa naturaleza carnal, de esa vida que está allí, que pertenecía esa naturaleza a la parte que tiene que ver con el pecado, con la muerte, y que choca con la nueva vida que nosotros tenemos, la vida del Espíritu. Hay una fricción y hay una oposición entre ambas. Y sabemos que las fuerzas del pecado y de la muerte asaltan a los que pertenecen a Cristo, buscando atraerlo a conductas que no se alinean con la nueva identidad y buscan destruir a la comunidad que es el cuerpo de Cristo. Usted sabe que mientras la ley del Espíritu es la de que nosotros nos elevemos, la ley del pecado y de la muerte es la que nos atrae, nos quiere bajar. Es la fuerza como de gravedad que nos hace aterrizar. Y hay oposición. Por eso es que Pablo necesita exhortar a estos cristianos romanos a abrazar continuamente el día y la luz, que es Cristo, y que los llama a permanecer fieles hasta el día cuando Él regrese, porque la lucha va a ser del cuerpo de Cristo en general, es hasta que Él regrese, y de nosotros que estamos inmersos en ese cuerpo, ¿no? El versículo 13 y 14, Pablo dice revestirse, y hace referencia a lo mismo, a la transformación de los creyentes por ese bautismo del Espíritu Santo y fuego que nos saca del reinado del pecado y de la muerte y nos coloca en Cristo. Entonces, él está exhortando a los hermanos, a los romanos los está exhortando, y esta noche el Espíritu nos está exhortando a nosotros. Y nos está exhortando a nosotros a que tengamos estos mismos elementos como la imagen que necesitamos para entender lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, lo que el Señor está haciendo en nuestra alma, en lo que el Señor ya hizo en nuestro espíritu y lo que el Señor espera que se dé un día en nuestro cuerpo. ¿Estamos, hermanos? Voy a terminar ahí con unas preguntas solamente que surgen de la reflexión de estos pasajes. ¿Hasta qué punto las acciones y elecciones de un individuo y una comunidad de hijos de Dios reflejan verdaderamente su identidad en Cristo? Pregunta número 2. ¿Realmente los de afuera ven una vestimenta distinta en nosotros, los hijos de Dios? Pregunta número 3. ¿Estamos día a día conscientes de que debemos vestirnos del Señor Jesucristo? Día a día. Porque tal vez nosotros a veces nos ponemos de Cristo un día y al otro día nos desvestimos y nos quedamos desvestidos por mucho tiempo, pero sabiendo y entendiendo que tenemos que ser vestidos del Señor. Estas preguntas se las dejo, mis amados, como para que ustedes las reflexionen, porque todos necesitamos reflexionar esto que Pablo le está diciendo a los hermanos en Roma, pero que se aplica particularmente hoy a nosotros, porque el Espíritu nos los trae a nosotros ahora. La noche está avanzada. Las preguntas: ¿hasta qué punto las acciones y elecciones de un individuo y de una comunidad de hijos de Dios reflejan verdaderamente su identidad en Cristo? Esto es algo personal, pero es algo también corporativo, porque nosotros somos y hacemos parte del nuevo hombre. O sea que esto lo debemos de estar cuidando entre todos nosotros. ¿Realmente los de afuera ven esa vestimenta distinta en nosotros, los que están afuera? Dicen, oiga, esta persona, este hijo de Dios o esos hermanos sí tienen algo diferente, se nota algo diferente. Y estamos realmente, sabemos y hemos comprobado que estamos vestidos del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo termina diciendo allí la idea de lo que él está tratando. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Fíjate que él no dice el vestido de la luz, sino las armas de la luz.
andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, no seáis, o sea, ¿quién es el que provee? Usted y yo. No proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, para meditar entonces, yo creo que podemos dejar allí este capítulo 13, que creo que ha sido muy, muy enriquecedor. Vamos a dejar hasta allí. Le damos gracias al Señor por esta noche, hermano. Carlitos, permítame añadir un poquitico más sobre ese versículo 13, porque es que me parece que tiene, bueno, yo sé que tal vez por cuestiones de tiempo que no los abordamos más, pero me llama la atención como en esos pecados que se ven como tan naturales y tan fáciles de identificar, pues también veo cosas, ¿no? Porque dice andemos de día honestamente, no como, y menciona estos pecados. Entonces yo creo que también tiene como un trasfondo espiritual eso que está diciendo el apóstol Pablo ahí, porque él dice honestamente, no en glotonerías. Entonces, creo que no se trata también de lo mucho que comamos, ¿no? De lo mucho que nosotros nos hagamos uno con él. No estoy hablando solamente de la comida, aunque también no estoy sacando pues de que no sean cosas que son malas y que son pecados delante de Dios, pero son cosas que es muy fácil identificarla delante de los hombres, pero si se le está dando ese trasfondo espiritual, yo lo veo así. No se trata de comer mucho, se trata de comer lo que el Espíritu nos da a comer, la ración que el Espíritu nos da. Dice de borracheras, de no embriagarnos como tanto, de que nosotros tenemos que embriagarnos es con el vino del Espíritu, no con las cosas de este mundo. Lujurias y lascivias, y eso me llama mucho la atención, porque la lujuria y la lascivia en lo natural despiertan unas pasiones y desbordan la carne eso trae un desenfreno total. Entonces, como tantas cosas, no solamente en ese aspecto natural, sino que en la parte espiritual también, qué cosas hay que nos desbordan, que nos apasionan, que nos llevan al desenfreno y no nos dejan andar en el espíritu. Están esas contiendas, están esas envidias, están todas esas cosas ahí. Entonces, lo decía era por eso, porque creo que cuando explícitamente menciona estos pecados, el apóstol, que no nos permiten andar de día, creo que también tienen cosas para que nos revisemos, así como tú estabas diciendo en esa pregunta que quedaba ahí flotando en el aire. Amén, hermano. Sí, Señor. Eso que estás diciendo de glotonerías y borracheras va más allá de la literalidad, porque es algo espiritual. Porque muchos hermanos se emborrachan, y no necesariamente quiere decir que porque se pegaron una cerveza o porque se pegaron unos aguardientes ni nada de licor, sino que se emborrachan con las cosas de este mundo que más les atraen. ¿Cuántos hermanos andan borrachos con su equipo de fútbol y la fiebre de su equipo, y que si no le importa lo que sea, las responsabilidades que tenga por cumplir con el desborde de sus deseos, y primero están esas cosas que el Señor? ¿Cuántos andan borrachos en eso, no? Dando vueltas allí, embriagados en sus propios placeres, dejando atrás y poniendo a esas cosas por encima del Señor. Y lo que dice el hermano, ¿no? ¿Cuántos andan mirando cosas que no tienen que estar mirando? Lo que habla de las lascivias, mirando cosas que no tienen, y entretenidos en cosas que no tienen que estar entretenidos, haciendo y permitiendo que se despierten nuevas pasiones, nuevos deseos en la carne. ¿Cuántos andan buscando eso y no permiten verdaderamente que la vida de Cristo esté operando, porque andan más metidos en esas cosas que en lo que tienen que estar metidos? Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues caen en ese torpor, en ese adormecimiento que no permite que verdaderamente se dé esa transformación que es lo que el Señor espera. Hermanos, esto es tremendo, tremendo. Bueno, pero como les digo, nos ha llegado la noche, vamos a dejar allí, démosle gracias al Señor por este tiempo.